Esta noticia se va a hablar sobre un país en especial y no es la ciudad de Armenia, sino de Armenia, República de Armenia. Y me dirán, ¿por qué carajos vas a hablar de eso? A mí qué me importa ese país por allá refundido. Y sí, de pronto Armenia, muy pocón pocón, pero vas a escuchar otro nombre de una zona en donde es noticia internacional y es el Nagorno-Karabaj. Y uno dice, ¿qué rayos es eso? Y es que resulta y pasa para colocarles a esto, para ponerles en contexto, Nagorno-Karabaj es una región que se encuentra en el Cáucaso, en el camino entre Europa y Asia, en donde internacionalmente se reconoce dentro de las fronteras de Azerbaiyán, pero en la práctica es un país independiente de facto, muy aliado de Armenia. ¿Y por qué carajos a mí no me interesa? ¿Ustedes se acuerdan la Unión Soviética? Eh, que, bueno, los más conocidos así en estos momentos es Rusia, obvias razones, y Ucrania, por el tema de la guerra de Ucrania. Y ahí está metido Bielorrusia y los actuales países bálticos que hacen parte de la Unión Europea. Resulta y pasa de que Azerbaiyán y Armenia, junto con el Nagorno-Karabaj, fueron parte de la Unión Soviética. ¿Listo? En el contexto, resulta y pasa de que la población nativa es mayoritariamente armenia, un pueblo que dice ser el primer pueblo cristiano del mundo al declararse como religión oficial en el 301. Ese pueblo ha contribuido con grandes pensadores, fue parte del Imperio Otomano y resulta y pasa de que para el tema de por ahí a principios del siglo XX, con el tema del decaimiento del Imperio Otomano, comenzaron a ver a los armenios como personas supuestamente aliadas del Imperio Ruso, porque recordemos que esa parte fue anexada por el Imperio Ruso. ¿Y qué hicieron los turcos otomanos? Lo que hicieron fue hacer bueno, mandarlos al otro mundo, pero no de uno, ni de dos, ni de tres, sino de millones de personas, y que estuvo casi a punto de exterminar al pueblo armenio. ¿Listo? A partir de ahí comenzamos a andar de que esta zona es poblada por armenios y en su momento eh, primero se declararon como República de Transcaucasia, que era conformada por estos dos países, Azerbaiyán, Armenia, incluido el Nagorno-Karabaj, esto y Georgia. Entonces, no Georgia, sino Georgia. Posteriormente se separan en tres países independientes, Azerbaiyán por un lado, que es de mayoría musulmán chií, los georgianos que son de mayoría cristiana, sí, ortodoxa, y los armenios que es de pueblo cristiano. Luego fueron asimilados por la Unión Soviética, fueron invadidos por los bolcheviques y establecieron lo que era la República Socialista Soviética de Azerbaiyán y Armenia. Esta zona quería incorporarse a Armenia y muchas veces le hicieron mucha oposición a esa invasión. Como dato curioso y como dato condenatorio contra ellos, Joseph Stalin, creo, los incluyó dentro de Azerbaiyán pero como oblast autónomo, como un enclave de allí. Y claro, los armenios reivindicando todo ese territorio que de por sí ya habían perdido después del desmembramiento del Imperio Otomano y posterior mandado al cielo, porque no puedo decir la palabra porque es muy maluco, créanme que es muy maluco, se los voy a ponerlo así. Es más grande que ¿cómo se llama? Que las mandadas al cielo de los judíos en la Segunda Guerra Mundial.
Entonces, posterior a ello, eh, posterior a ello, en los años 80 hubo escaramuzas entre los pueblos azeríes y armenios por la zona de Nagorno-Karabaj. Desde el año 88, mientras que se declararon su independencia en el 91, cuando ya esto con el tema de la Unión Soviética, que se decayó y todas las repúblicas se independizaron hasta en el año 94. En ese entonces Armenia era más fuerte militarmente y logró repeler que adicional de permitir que se creara la República Autoproclamada del Nagorno-Karabaj o los carabajíes dicen Artsaj y además se cogió una gran porción de Azerbaiyán. Bueno, Azerbaiyán, gracias al petróleo y al gas natural, se fortalecieron económicamente y militarmente. Y con el apoyo de Turquía, viendo que tienen más lazos culturales por ser pueblos túrquicos, de habla túrquica y la misma religión, resulta que con ese apoyo le dieron un frente en el 2020 en el cual tuvo una victoria azerí y recuperaron varios territorios. Ahora, hace unos días, llegaron unas escaramuzas, comenzaron el conflicto y ¿qué creen? Los armenios de Nagorno-Karabaj terminaron rindiéndose. Y ahora es lo que viene, como quien dice, como dice por ahí, como dice mi jefe, esto es para terminar. Las autoridades de Nagorno-Karabaj anuncian que la autoproclamada república dejará de existir. Se establece de que se disolverán a partir del 1 de enero y se integrarán en el territorio de Azerbaiyán. Entonces están en conversaciones para asegurar los intereses de la población armenia. Esto es de tema internacional porque este fue un conflicto que dejó con el tema que es, como le dicen por ahí en geopolítica, como conflictos postsoviéticos. No solamente está el conflicto de Ucrania, la guerra en Ucrania, que hace parte precisamente de las secuelas que dejó el desmembramiento, la disolución de la Unión Soviética, ni de Georgia con Abjasia y Osetia del Sur, sino también con el Nagorno-Karabaj. Y así muchos más. Y esto. Ahora, ¿cuál es la intención del gobierno de Azerbaiyán? Quitarle a Armenia lo que se llama el corredor de Zangezur. ¿Por qué? Porque Najicheván es un enclave que está entre Armenia e Irán. Y ahí sí la cosa podría estar peluda, porque no le convendría a alguien, especialmente al gobierno de Irán. Y esto podría escalar a un conflicto no solo regional, sino internacional. Y bueno, me dirán, ¿a mí qué me importa? ¿A mí qué me importa esos pedazos? O sea, a mí yo de vaina yo visito, yo no sé qué, de vaina voy al río, yo no sé, de vaina salgo de mi casa. Sí, pero es que hay más guerras y este es un ejemplo de tal cual como las guerras nos van deteriorando como sociedad y eso es uno de ellos. ¿Tú qué piensas? ¿Será que esto merece la atención? ¿Será que esto es muy importante? Tenemos que estar pendientes no solamente a nuestro país, sino a los de afuera. Y mejor dicho, ¿será que esto será un capítulo más de todos estos conflictos que en este caso involucra directamente a Rusia? Porque al ver que los rusos, estando concentrados en Ucrania, no prestaron la atención debida a esta zona, Armenia se puede alejar de la órbita rusa. ¿Tú qué piensas de esto? Los leo en los comentarios. Estamos en el canal de YouTube del Dato. Buen día, buena tarde, buena noche.